costarrica.com, la firma legal de prestigio. El derecho discutido como nunca antes. Bufete de Costa Rica, el podcast. El tema de hoy es Derecho a la propiedad intelectual en Costa Rica. Comenzamos con un nuevo podcast. Suave un toque. Antes de arrancar, bienvenidos a Bufete de Costa Rica. El episodio de hoy es Derecho a la propiedad intelectual en Costa Rica. Un programa que comienza rindiendo un respetuoso reconocimiento al licenciado Larry Hans Arroyo Vargas, cuya obra jurídica es el pilar de este podcast. Para navegar estas aguas complejas, tenemos con nosotros a Ricardo, nuestro estratega corporativo. Un placer, Flor. Un tema vital para el desarrollo del país. Y para ofrecer una perspectiva crítica, nos acompaña Henry, nuestro crítico social. Gracias, Flor. Listos para analizar a quién beneficia realmente este sistema. Excelente. El punto de partida de nuestro análisis son los fundamentos constitucionales de la propiedad intelectual. Nuestra Constitución, en su artículo 47, consagra este derecho de una manera muy particular. Ricardo, desde tu perspectiva, ¿cuál es el corazón de ese artículo y qué mensaje le envía al mundo empresarial y creativo? Flor, el mensaje es cristalino y potente: la propiedad exclusiva. Esas dos palabras son el cimiento de la innovación, una promesa solemne que el Estado le hace al inventor, al autor y al empresario, diciéndole: tu esfuerzo, tu riesgo, tu genialidad serán protegidos con un monopolio legal para que puedas explotar tu creación y recuperar tu inversión. Sin esa garantía, la maquinaria de la creatividad y el desarrollo económico se detiene, porque nadie invierte millones si el resultado puede ser copiado libremente al día siguiente. La exclusividad es el combustible. Ricardo, con todo respeto, está leyendo el menú y quedándote solo con el post. Omites deliberadamente la palabra que lo define todo temporalmente. La Constitución no otorga una propiedad absoluta, sino que la concede de forma temporal, y eso lo cambia todo. No es un derecho divino ni perpetuo, es un pacto social con fecha de caducidad. La sociedad le dice al creador: te prestamos este monopolio como incentivo, pero cuando ese tiempo termine, tu creación nos pertenece a todos y pasa al dominio público. La filosofía constitucional no es crear monopolios, sino enriquecer el acervo cultural y tecnológico de la nación. La exclusividad es solo el medio temporal, no el fin último. Henry, nadie niega el temporalmente, es parte del contrato. Pero ese tiempo debe ser lo suficientemente largo y robusto para que la exclusividad tenga sentido económico. El dominio público que tanto defiende se nutre de las creaciones que solo existen porque hubo un incentivo inicial fuerte. Si debilitas el incentivo, el pozo del dominio público simplemente se seca. Es una cuestión de pragmatismo. Y ahí entra la tercera pieza clave del artículo 47, la frase "con arreglo a la ley". Esta frase pone la responsabilidad de definir ese tiempo y esa exclusividad directamente en la Asamblea Legislativa, que debe ponderar tu pragmatismo, Ricardo, con la función social que defiende Henry. Exacto, y es ahí donde el debate se vuelve crucial, porque esa ley no se crea en un vacío, está sujeta a presiones y tratados internacionales. Entonces, la pregunta fundamental es: ¿qué pasa cuando esa ley nacional choca con estándares que vienen de afuera? ¿Qué tan soberana es realmente nuestra Asamblea para definir este equilibrio? Y esa pregunta, Henry, es la que eleva el debate, sacándonos del marco nacional hacia la integración del derecho internacional de los derechos humanos. Ricardo, ¿cómo ves el rol de los tratados internacionales en este campo? Como un factor de modernización y seguridad jurídica. Cuando Costa Rica firma tratados, especialmente comerciales,
se compromete a estándares de protección más altos y predecibles. Eso le dice al mundo, aquí su innovación está segura. La armonización internacional es vital porque fortalece los derechos de nuestros creadores en el extranjero y atrae inversión de punta. Es un ganar-ganar. Está hablando de los tratados comerciales, Ricardo, pero te olvidas de los más importantes, los de derechos humanos, que según nuestra Constitución tienen un rango superior a las leyes. La Convención Americana es clara: el derecho a la propiedad no es absoluto, y la ley puede subordinar su uso y goce al interés social. Esto crea un techo de protección que significa que ninguna ley de patentes o derecho de autor puede pisotear derechos fundamentales como la educación, la cultura o la salud. Entonces, el derecho internacional no solo fortalece la propiedad intelectual, sino que también actúa como un límite. Esto nos lleva directamente a el derecho de autor, protección de la expresión individual, donde nuestra Ley 6.680-3 establece un equilibrio fundamental en su artículo primero: protege la expresión, pero no la idea. Ricardo, ¿qué implica esa distinción para la industria creativa? Significa que protegemos el producto final, el activo, la novela específica, la canción grabada, el diseño de un personaje. Es la forma original en que se plasma la idea, lo que se puede comercializar y defender. Protegemos el cómo se dice algo, no el qué se dice, y esto es crucial porque le da al autor un bien concreto para transferir derechos, licenciar y construir un modelo de negocio. Sin esa protección, las industrias culturales no serían viables. Y esa dicotomía es, a la vez, la salvaguarda de la libertad de pensamiento, pues impide que alguien se adueñe de un concepto o una teoría, permitiendo que la cultura respire. Es un sistema de dos caras. Por un lado, los derechos patrimoniales que menciona Ricardo para explotar la obra económicamente. Por otro, los derechos morales, el vínculo irrenunciable entre el autor y su creación. Aún así, no existe el peligro de que ese derecho de exclusividad se convierta en un muro que impida el acceso a la cultura. Ese peligro que mencionas, Henry, es precisamente lo que la ley intenta desactivar a través de las limitaciones y excepciones, garantía de otras libertades. Estas no son fallas en el sistema, sino su diseño. Henry, ¿cómo las describirías? Son derechos de los ciudadanos, no favores. El derecho de cita para la crítica, el uso educativo para la enseñanza o la copia privada son las válvulas de seguridad que garantizan que el derecho de autor no se convierta en una herramienta de censura. Cuando un académico cita una obra, está ejerciendo su libertad de expresión habilitada por la propia ley. Pero son excepciones y deben ser tratadas como tales, de forma estricta y limitada. El derecho de cita no es una licencia para reproducir un libro entero, ni el uso educativo puede canibalizar el mercado editorial. Son equilibrios delicados que, si se interpretan de forma demasiado amplia, destruyen el incentivo económico que es la razón de ser del derecho patrimonial. Hemos hablado del equilibrio en el mundo de las obras, pero la propiedad intelectual tiene otra cara enfocada en la innovación y el comercio. Y eso nos lleva de lleno a la propiedad industrial, innovación y competencia leal. Ricardo, ¿cómo se ve ese contrato social en el caso de una patente? Un contrato brillante y pragmático. Yo, inventor, revelo mi secreto tecnológico y a cambio la sociedad me otorga un monopolio de 20 años para explotarlo. Con las marcas es similar, protejo mi reputación e inversión en calidad y al mismo tiempo protejo al consumidor del engaño. Es la base de la competencia leal y el avance tecnológico. Un contrato que puede tener un costo social altísimo, Ricardo. Esos 20 años de monopolio pueden significar 20 años de precios inaccesibles para un medicamento esencial. El sistema presenta el monopolio como el incentivo, pero a menudo se convierte en una barrera que frena la innovación de otros y limita el acceso de la población.
Pero Henry, esos derechos de patente y marca serían puro papel si no se pueden defender en la práctica. Si una empresa invierte millones y otra simplemente la copia impunemente, ¿de qué sirvió el derecho? La protección solo es tan fuerte como los mecanismos para hacerla cumplir. Y ese punto, Ricardo, nos lleva a observancia y garantías fundamentales. La Ley 8039 da a los titulares herramientas muy fuertes como medidas cautelares y acciones penales. Para ti, son la materialización necesaria del derecho. Son la única materialización que importa. Una medida cautelar que frena una importación pirata o una acción penal contra una falsificación no son excesos, son la defensa lógica de un activo. Sin estas herramientas, el derecho de propiedad intelectual es una ilusión. La capacidad de actuar con contundencia es lo que disuade la infracción. Herramientas que pueden ser usadas como un garrote para aplastar a la competencia o silenciar la crítica. Una medida cautelar puede sacar del mercado a un pequeño emprendedor antes de que se defienda o se puede usar para detener una obra satírica. Aunque la ley exige proporcionalidad, en la práctica estas herramientas ponen un poder inmenso en manos del titular del derecho. Y esa es la tensión medular, un poder necesario para defender un derecho que a la vez puede amenazar otros. Si la ley exige proporcionalidad, pero el conflicto es entre esa ley y un derecho humano, ¿quién es el árbitro final que asegura que el sistema no se desvíe de sus límites constitucionales? Y esa pregunta nos lleva a la cúpula, a la jurisdicción constitucional como garante del equilibrio. Henry, ¿quién es ese árbitro? Es la Sala Constitucional, es el guardián último que asegura que el edificio de la propiedad intelectual no se derrumbe sobre los derechos de la gente. Cualquier ciudadano puede interponer un recurso de amparo o una acción de inconstitucionalidad y la Sala obliga a todos a interpretar estas leyes de la forma más favorable a la libertad. Es un control necesario, sin duda, pero también introduce una variable de incertidumbre. La jurisprudencia constitucional puede reinterpretar las reglas del juego. Para atraer inversión de alta tecnología se necesita estabilidad y predictibilidad, no la posibilidad constante de que un derecho sea limitado por una interpretación extensiva del interés social. Entonces, tenemos este andamiaje de leyes, excepciones y un supervasión constitucional, pero fue construido para un mundo que ya está cambiando. Esto nos lleva a nuestra gran pregunta: perspectivas futuras y desafíos contemporáneos. Ricardo, ante la inteligencia artificial o la globalización digital, ¿nuestro sistema aguanta o necesita una reforma drástica? Necesita adaptarse para fortalecer la protección. Si una empresa costarricense desarrolla una IA que crea obras, esa creación debe tener un titular claro para ser un activo comercializable. En la globalización debemos aspirar a los estándares más altos para ser competitivos y no aislarnos con excepciones que el resto del mundo no reconoce. Es evolución. Eso es una receta para el desastre. La IA se entrena con millones de horas existentes, a menudo sin permiso. Vamos a permitir que unas pocas empresas se apropien del resultado de ese entrenamiento masivo. Además, la armonización internacional que Ricardo aplaude suele ser un eufemismo para que adoptemos leyes que beneficien a las grandes tecnológicas y farmacéuticas. El desafío es cómo proteger a nuestros ciudadanos de esas presiones, no cómo ceder ante ellas. No es ceder, es competir. Si no ofrecemos reglas claras y seguras, la innovación y el capital simplemente se irán a otra parte. El verdadero desafío es si nuestro modelo de equilibrio diseñado para un mundo analógico tiene la fortaleza para defender el interés público frente al poder tecnológico y económico de los nuevos gigantes globales. Y esa es la pregunta que queda en el aire. Hoy hemos recorrido un camino fascinante. Partimos de los fundamentos constitucionales
pasamos por la integración del derecho internacional, descendimos al derecho de autor y sus limitaciones, exploramos la propiedad industrial, analizamos las herramientas de observancia y reconocimos a la jurisdicción constitucional como garante final. Todo esto nos trajo aquí, a los desafíos contemporáneos. Ricardo, una última reflexión brevísima. El equilibrio es vital, Flor, pero no puede ser sinónimo de estancamiento. En el mundo que viene, la agilidad y la protección robusta no son una opción, son la única vía para la prosperidad. No se vayan, porque justo ahora escucharemos la opinión en vivo del licenciado Arroyo. Y con ustedes, la opinión del licenciado Arroyo. La discusión sobre la propiedad intelectual en nuestra era digital se ha quedado peligrosamente estancada. Seguimos aplicando principios del siglo XIX a realidades del siglo XXI. Pretendemos proteger las creaciones de la mente con herramientas jurídicas que fueron diseñadas para la imprenta y la máquina de vapor. Es un ejercicio fútil, un intento de cartografiar el ciberespacio con los mapas de Ptolomeo. Hoy, la verdadera frontera no está en el registro de una marca o en la patente de un invento tangible. La verdadera disyuntiva legal, la que definirá el futuro de la humanidad, yace en lugares mucho más profundos. Por ejemplo, ¿a quién le pertenece la autoría de una sinfonía creada por una inteligencia artificial? ¿Al programador? ¿A la máquina? ¿O acaso al usuario que susurró la instrucción inicial? Nuestros tribunales, hoy por hoy, no tienen una respuesta satisfactoria. Y vayamos más allá. Pensemos en el código genético humano, en esa secuencia única e irrepetible que nos define. ¿Permitiremos que se convierta en un activo patentable? ¿Consentiremos que una corporación se adueñe de la esencia misma de la vida, bajo el velo de la propiedad industrial? La implicación de dicho acto, de tal capitis de minutio máxima para la especie, es algo que debemos sopesar con una solemnidad casi sagrada. La tecnología, como la blockchain, ya nos ofrece sistemas de registro descentralizados, inmutables y transparentes. Esto no es una amenaza, es una oportunidad de oro para reimaginar el notariado y el registro público, para hacerlos más eficientes, más seguros. No se trata de una pugna entre el creador y el público. Esa es una visión anacrónica. El verdadero desafío es forjar un nuevo pacto social, un pactum societatis digital y biotecnológico. Uno que incentive la innovación sin privatizar el conocimiento universal, que proteja al autor sin cercenar el progreso colectivo. Necesitamos legisladores que sean arquitectos del futuro, no restauradores de ruinas legales. La tarea es monumental, pero es ineludible. ¿Debemos construir el andamiaje jurídico para las próximas generaciones o corremos el riesgo de convertirnos en meros custodios de un museo de leyes obsoletas, mientras el futuro, imparable, nos deja atrás? Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima emisión de Bufete de Costa Rica. Bufete de Costa Rica, el podcast. Visítenos en www.bufetedecostarrica.com.